Muchas gracias, Diego. Vamos a iniciar la clase de hoy. El día de hoy nos toca, como lo comentamos ayer, empezar el tema de competencia económica y derechos del consumidor en el entorno digital. Y pues quien nos va a acompañar el día de hoy es Diego Flores. Él nos va a dar la ponencia o la conferencia sobre competencia de mercados digitales y regulación de monopolios tecnológicos. Diego es maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, especialista en Seguridad Nacional y Regional por la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Centro Nacional de Inteligencia. Hoy continúa su proceso de aprendizaje, está haciendo una segunda licenciatura en Derecho. En el 2019 obtuvo el Premio Nacional de Administración Pública en la Secretaría de Relaciones Exteriores con el trabajo titulado La democratización de las tecnologías exponenciales, acercar a nuestros connacionales por medio de la inteligencia artificial. Es colíder de la Agenda Nacional Mexicana en materia de inteligencia artificial. En la Secretaría de Relaciones Exteriores fungió como director para asuntos de nuevas tecnologías y seguridad nacional en la jefatura de oficina del canciller, profesor investigador en Northeastern University Cowrie College of Computer Science. Ha sido consultor en temas de transformación digital y relación con gobierno, miembro de la Legión de Honor Nacional de México, docente del Instituto Tecnológico Autónomo de México en la materia de Nuevas Tecnologías y Relaciones Internacionales, y desde octubre del 24 es el titular del sector de Industria Electrónica, Semiconductores y Economía Digital en la Secretaría de Economía. Sus temas de interés son políticas para la tecnología, GovTech, tecnología de interés público y datos sintéticos. Es decir, es un súper experto en este tema que él nos va a ayudar el día de hoy. Y Diego, pues te dejamos la palabra. Te comento, y seguramente pues tú ya sabes porque nos conoces bien, que la mayoría de nuestras y nuestros colegas son del Senado y sus computadoras no tienen cámara ni micrófono. Entonces, una parte importante de la interacción se hace a través del chat. Y si tú nos permites que si hubiera alguna duda, algún comentario, ellos pudieran, pues, tomar la palabra, porque creo que tampoco vas a poder ver bien la manita. Esta Webex es especial. Entonces, Muy adelante, bien. Diego. Antes que nada, agradecerte, Eliana, a ti y al senador, el espacio para poder compartir esta serie de temas que son muy relevantes, dado los contenidos propios que se han visto a lo largo de este curso, que creo que ya pronto llega a su fin y me da mucho gusto que haya, que vaya por buen camino. Y desde nuestro lado, pues bueno, desde la Secretaría de Economía, poder darles un panorama de cómo estamos viendo que se están desenvolviendo esta serie de temas digitales vinculados con temas económicos y temas digitales y únicamente eso, ¿no? Agradecerles nuevamente mucho su atención y agradecer al Senado ese valioso espacio. Eliana, sobre las participaciones, sí, si hay alguna duda o comentario que ustedes detecten en el chat, por favor, si gustan interrumpir de inmediato para poder darle salida a esa inquietud, estaría perfecto. Muchas gracias, Diego. Sí están viendo la presentación, ¿correcto? Sí, se ve muy bien. Maravilloso. Bueno, creo que una de las cosas más importantes que tenemos que comenzar a hacer sensible y palpable todos y cada uno de nosotros es que la tecnología tiene un carácter exponencial, es decir, que cuando nosotros vemos
Cuando nosotros estamos viendo algún dispositivo que incluye tecnología, que incluye alguna serie de elementos tecnológicos avanzados, que, que permite una interacción en el segundo nivel de usuario, que son ya el desarrollo de plataformas tecnológicas, el desarrollo de aplicaciones. Eso ya a nosotros nos permite entender que estamos frente a una nueva serie de elementos de nuestra vida digital, ¿no? Hoy día tenemos dos componentes: nuestra vida offline, fuera de línea, y nuestra vida en línea. Es en este momento donde este gran avance tecnológico, ¿qué es lo que permite? Pues una disrupción total de grandes partes de nuestras interacciones cotidianas. Y eso va desde nuestras interacciones sociales con amigos, nuestra dinámica con la economía digital, con los wallets, con las transferencias, con todos aquellos mecanismos que han facilitado, ahorita como un ejemplo fácil para nosotros, el tema de la banca en línea, el surgimiento de muchas compañías fintech, la otra parte que también impacta, que ahora ya no tenemos que estar cargando a todos lados una USB como era hace unos pocos años. Todo lo guardamos ya en dispositivos nube de Amazon Web Cloud Services, o el famoso Dropbox, o el Google Drive. Hemos ido transitando a una especie donde lo físico se sustituye por algo tecnológico que sabemos que está ahí, que todo aparenta ser que es sin un cable o sin algún dispositivo. Sin embargo, al final del día se requiere un hardware, y es al final de esto bueno, y al final de esta conversación yo trataré con ustedes este tema de qué es lo que le da vida a todo esto que conocemos como transformación digital, que lleva estos aspectos de la vida y sobre todo la economía. Y ahora bien, uno de los temas que me invitaron a dar es de la competencia en mercados digitales y la posible o potencial consideraciones que puedan darse en temas de regulación de monopolios tecnológicos. Entonces, con esto en el horizonte, pues bueno, comenzamos, ¿no? Un aspecto importante que debemos de traer en cuenta en esta serie de conversaciones es lo referente a la economía digital, a la definición de economía digital. Es muy importante que comprendamos que nosotros como México todavía no tenemos una definición de economía digital. Eso es una labor en la que nos encontramos actualmente desde la Secretaría de Economía, donde estamos comenzando conversaciones con varios actores de la academia, sociedad civil, para comenzar a articular una definición que nos permita poder medir en toda su extensión y en todo su impacto la economía digital. Como punto de partida, ¿qué es lo que nosotros tomamos? Es la definición que nos proporciona Naciones Unidas, en donde nosotros podemos ver que en este cuadrito que tienen ahí, la economía digital no es simplemente pensar en la parte de hardware y manufactura. Eso es algo que está de forma subyacente, que posibilita otra serie de todos los procesos adicionales. Aquí estamos pensando en este primer circulito azul claro, temas de conectividad sustantiva, y por conectividad sustantiva quiero decir que es poder tener un acceso a una velocidad constante en un dispositivo que tenga esas prestaciones, y que haya una serie de habilidades digitales para que podamos hacer uso pleno de esa tecnología. Entonces, eso es hacia dónde va la conectividad sustantiva a grandes rasgos. Pero como pueden ver, este primer componente, que podríamos nosotros considerarlo, si lo trasladamos a un tema económico de nuestra vida cotidiana, serían las terminales bancarias, ¿no? Que ahora ya son más portátiles y donde pueden ver que hay distintos jugadores. Ya no es que el banco te tiene que dar tu propia terminal,
sino que ya hay una serie de proveedores como Clip, que es un unicornio mexicano, que vio ese nicho de mercado, lo ha aprovechado y entonces ha avanzado en ello. La parte de procesamiento de información. Y vaya, esto es como un ejemplo de dónde en la economía digital se mantienen estas consideraciones. En un segundo plano, tenemos toda una serie de servicios digitales. ¿Qué se refiere con servicios digitales? Estos son aquellos que ya teniendo ese primer peldaño, que es el hardware, que son los fierros, por así decirlo, ya comencemos a poder darle un uso creativo, un uso productivo a esa serie de tecnologías. Aquí que se presentan los sitios electrónicos, lo que en su momento fue los inicios de cuando fue, bueno, intercambio de música Napster, que después derivó en Lime y que después ya fue Apple Music y después ha terminado en Spotify, eh, en un formato web. Y por formato web me refiero a que estaremos hablando de que se requiere normalmente o tradicionalmente un dispositivo de una computadora personal. También aquí comienzan a integrarse las plataformas como tal. Ya es Netflix, ya es Amazon, Google ni se diga, está, como bien decía, el Amazon Prime, etcétera, ¿no? Todos esos empiezan en esa segunda parte. Y la economía digital, en este sentido, comienzas a tener procesadores de pagos en los sitios web de las distintas compañías, de las distintas empresas. Esto que abre posibilita una serie de mayores mercados a mayores, a mayores personas, a que puedan poner estas dueños y dueñas de pequeñas y medianas empresas o que tienen algún producto muy en específico, poder generar una mayor vinculación con el mercado nacional y con el mercado internacional. Y entonces lo que tenemos es que se empiece a integrar eh, esta economía digital. Empieza a ser, lo denominan los propios, las propias empresas, un canal de venta, que puede ser un canal multimodal. Ahora le dicen cuando están de forma física y forma digital y en otros espacios. Y también se detona la economía derivada de compartir, y que esto se refiere a que antes del Airbnb había esta serie de sitios web en donde, este, en donde podías rentar o podías intercambiar, si tú salías de vacaciones, intercambiabas con otra persona en otro lugar tu casa, y entonces ya no se cobraban el tema de hospedaje, y esto después terminó transitando en lo que hoy conocemos como Airbnb, las plataformas como pueden ser Booking, Expedia, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos eso en cuanto a esta como un ejemplo de la sharing economy, de la economía del compartir. Y por otro lado, la gig economy o la economía de los trabajos bajo demanda, por darle algún nombre, es la que creo que conocemos muy bien y que ha sufrido regulaciones en estos últimos meses, que es la relacionada a los repartidores Rappi, Uber, Didi, de Uber Eats, a, a, a cómo también ya ahora, pues bueno, se da esta nueva vertiente de forma de traslado, ¿no? Donde ya no simplemente tenemos los taxis pero también tenemos los Ubers, ¿no? Y creo que ya vamos a más de una década de estos fenómenos. Si no mal recuerdo, creo que Uber comenzó a entrar en 2012, 2013, si no es que antes. No sé si alguno de ustedes lo tenga más claro, pero ya estamos hablando de ya casi 15 años de que comenzó este fenómeno a ser mucho más presente en nuestras vidas. Y ya tenemos un nuevo círculo donde nos implica que debemos comenzar a contar con una mayor amplitud, un pensamiento prospectivo en cuanto nos referimos
a la digitalización de la economía. Es aquí donde ya tenemos presente inteligencia artificial que está siendo generadora de contenidos, como todos lo hemos sabido en el último año, año y medio. Ha habido un crecimiento exponencial en el uso y en la mejora de los servicios ofrecidos por inteligencia artificial. También tenemos que el comercio electrónico, el manejo del Big Data es ahora muy relevante para la toma de decisión en los distintos aspectos, desde banca, salud, cuestiones comerciales, cuestiones de gobierno, etcétera, ¿no? Ha impactado por todos lados esto. También una industria 4.0 donde hay mayores procesos robotizados y que sin embargo todo esto que ya hemos ido construyendo al final del día requiere de dispositivos como son los chips que son de alta gama, que requieren una serie de prestaciones en cuanto a velocidad, tipo de material, qué tanto posibilitan capacidades de procesamiento y que eso hace que todo lo demás vaya, ¿no? También tenemos que pensar que la infraestructura, como aquí se menciona, está planteada en cables submarinos. Todo el mundo está conectado por cables submarinos. Hay uno en la península de Yucatán. Hay otros dos que salen de las costas del Pacífico y el Golfo de México, ¿no? Esto permite una interconexión directa con el Internet como tal. Por otro lado está la fibra, nuestra columna vertebral que corre desde el centro de México hasta Dallas, Texas, unos servidores, y ahora mismo se está haciendo otro proyecto de fibra para dar redundancia que nos conecta del centro Pacífico hacia Phoenix, Arizona. Esa es la cuestión de infraestructura que hoy tenemos y que es lo que permite avanzar en la economía digital, ¿no? Y que sobre todo tengamos el ejercicio pleno de los derechos que tenemos, que debemos de tener al momento de que nuestra vida está en estos dos entornos que decía al inicio, el entorno fuera de línea y el en línea, porque al final del día se sobreponen uno con el otro y eso nos requiere tener una comprensión mucho más de futuro y que sea a la vez flexible, porque nosotros como seres humanos, y es una condición natural, tendemos a querer controlar todo, querer tener el conocimiento pleno de todo. Sin embargo, al ser estas tecnologías exponenciales y ser el cambio, y que este cambio se da de forma muy acelerada, minuto a minuto, es que debemos de dar nosotros un paso atrás y poder ver como mariscales de campo todo el escenario y con ello poder visualizar de mejor forma dónde se conectan nuestros derechos en los entornos digitales y se concatenan con nuestros derechos humanos. Creo que en mi experiencia los derechos humanos son los mismos online y offline. Nada más le agregaremos digital o alguna cosa así, pero deben de mantenerse así porque son condiciones que no se deben de mover y que sobre todo el desarrollo tecnológico, las definiciones deben de tener, uno, ser centradas en la persona y dos, tener en cuenta el contexto para ser asertivos, para ser asertivas esas consideraciones. Entonces, con base en esto, la economía digital, este concepto que tomamos de la UNCTAD, que es donde estamos desarrollando, lo que buscamos es que nos posibilite continuar agregando componentes como el tema del conocimiento, que va en mayor investigación y solicitud de patentes para innovación tecnológica. Asimismo, también habrá sectores plenamente digitales a los que habrá que visibilizar. Un ejemplo de ellos es la economía de las aplicaciones. Normalmente nosotros damos por sentado que están ahí. Sin embargo, creo que el mercado en México es de 929 millones de dólares de las apps creadas en México para el mercado mexicano que están en el App Store o en el Google Store.
También tenemos que poder dar capacidades para desarrollar un ecosistema robusto, y este ecosistema robusto va desde la formación de talento humano, ¿no? De alta especialización, en posgrado y carreras técnicas, educación dual. Eso es muy importante porque normalmente estos ecosistemas, y voy a poner el caso de Suiza y Alemania, aproximadamente estas sociedades manejan un 20% de egresados de posgrado y un 70-80% de educación dual o educación técnica. Entonces, esto debe darnos a nosotros esa luz en que la educación técnica para estos procesos de digitalización, de nuevas tecnologías, es muy relevante y es de alto valor agregado. Entonces, creo que con eso podemos ir transitando a dar un giro a nuestro concepto que tenemos de educación técnica y a darle la importancia que se le requiere a ello, ¿no? Ahora bien, para construyendo sobre lo que conversamos hace unos momentos, ¿qué te va exigiendo para poder estar en un mercado digital? Pues en primer lugar es esta comprensión de que el Internet no es únicamente un proceso para cuestiones de ocio, de checar tus redes sociales, estar navegando en Internet, hacer descargas de contenidos audiovisuales o de música. Eh, También se requiere tener una serie de comprensión de cómo queremos utilizar esa posibilidad que permite la digitalización de la economía. Entonces, con esta digitalización de la economía, ¿qué debemos de tener en cuenta? Uno, que debemos de tener un conocimiento pleno de nuestro entorno y definir una estrategia que nos permita a nosotros ser muy claros en el nicho de mercado que queríamos atajar, o cómo estos mercados digitales, así grandes y robustos como podemos pensarlos, el audiovisual con Amazon Prime, con Netflix, o el de las plataformas de entrega a domicilio, o aquellos que son del sector de videojuegos, desarrollo de software. Creo que podemos ver los distintos nombres y vamos viendo que cada uno de ellos requiere un conocimiento específico, por lo tanto atiende a mercados distintos, a consumidores, que es importante tener en cuenta esas preferencias del consumidor, y también que estos requieren capital humano especializado para continuar desarrollando esos mercados, ¿no? Otra cosa de la cual también hemos conversado es la velocidad con la que funcionan estas tecnologías y que impacta de manera transversal todos los aspectos, siendo uno de ellos la necesidad de adaptarse a todos estos cambios, y sobre todo la regulación debe aspirar a ser un mecanismo general y flexible, porque tomando esta misma consideración de cambio vertiginoso, cuando nosotros estamos apenas discutiendo una norma y finalmente se termina aprobando nuestros procesos legislativos, al final del día pierde vigencia porque ya no responde a esas condiciones actuales. Creo que podrán referirse a la propia ley FinTech, donde los sandboxes regulatorios, en lugar de disminuir las barreras de entrada, lo único que hicieron fue subirlas y que nunca se hayan usado esos sandboxes regulatorios. Creo que también por ahí, allá varios años de la entrada en vigor de la ley FinTech, habrá que pensar en considerar ahí algunos ajustes derivados ya de cómo han avanzado el sector financiero y el cambio en el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Algo que va de la mano en todos los mercados digitales es la innovación, y que sobre todo es una competencia en un mercado global. Si bien puede atender necesidades locales y o regionales, es un proceso de competencia global, donde lo único que nos separa de esa competencia global son las diferencias horarias, por decirlo en el sentido más básico.
En este momento estamos en competencia con Asia, en particular India, Vietnam, Malasia, Filipinas. Por otro lado, en Europa, Rumanía también es otro competidor muy fuerte, propia Polonia, y ya no digamos los grandes países reconocidos por su avance tecnológico, ¿no? Entre ellos China, Estados Unidos, pero entender que estamos cuando entramos a este ciberespacio al cual estamos conectados 24/7 porque tenemos nuestros dispositivos móviles, nuestros celulares, nuestras computadoras, alguien que tenga en casa algún Alexa o algún foco que requiera que esté vinculado a la aplicación de su teléfono de igual forma. Entonces, el ciberespacio es en todo momento. Entonces, así debemos de entrar y que es cuando queramos posicionar algún producto, entender que es una competencia, es un mercado global como tal, ¿no? Y bueno, lo que hemos conversado esta mañana es la transformación digital como este gran proceso en el cual hemos avanzado a distintas velocidades dependiendo cada uno de los países del planeta y que nosotros, a pesar de que falta algunos puntos de conectividad, estamos arriba del 91-92% en conectividad con la red compartida, lo que ahora es CFE Internet para Todos. Entonces, estamos transitando hacia un modelo donde se aspira a tener un 100% de conectividad que representa retos, donde habrá que explorar si sería vía satelital la mejor opción para poder proveerle a todas las comunidades en México de tecnología, de conectividad. Sin embargo, también habría que ver si qué tan necesario es tener esta conectividad dependiendo de las funciones o de los contextos sociales. Creo que eso es algo que sí quisiera dejar y que se llevaran, que es muy importante el contexto donde nosotros pensemos en alguna solución tecnológica o en algún impacto tecnológico, es el contexto a partir de donde debemos de tener ese primer acercamiento, ¿no? Ahora bien, lo que les comentaba, los distintos mercados que existen, tenemos el de la inteligencia artificial con los jugadores de la IA generativa, que es Copilot, Gemini, Llama, ChatGPT, el más famoso de OpenAI, los buscadores que naturalmente están convergiendo a un mayor uso de inteligencia artificial. Tenemos el caso de los videojuegos, que es un mercado de más o menos, ahí pueden ver la diapositiva de mercados digitales. Sí, ok. Entonces, gracias. Entonces, en estos mercados digitales tenemos que el sector de videojuegos, esta gran industria, genera aproximadamente 428 billones de dólares al año. Es lo que se estima para 2025. Esto es más del doble de lo que la música y el cine juntos, ¿cómo se llama? Generarían este año. Es decir, el cine y la música generarían aproximadamente 190, casi 200 billones de dólares, y el mercado de videojuegos más de 400. ¿Qué es lo que podemos observar en el mercado de videojuegos? Es un cambio en cómo, eh, en cómo, en cómo se piensa y quiénes son los consumidores de este tipo de producto. Pensemos, los videojuegos hasta hace unos años estaban condicionados a tener una consola de algún tipo de videojuego, Nintendo, Xbox, PlayStation, o tener una computadora muy avanzada para poder jugar. Esos juegos continúan. Sin embargo, la diversificación que se ha dado ahora en nuestros dispositivos móviles ha ampliado el mercado. También, ¿cuál es la nueva tendencia para videojuegos? Es que a través de las Smart TVs que tenemos en cada una de nuestras casas y que en México 99% de los hogares mexicanos, de acuerdo a datos del INEGI, tiene al menos un televisor en casa. Se busca que ahora haya juegos interactivos donde estemos en cualquier
dispositivo móvil, ya sea iOS o Android, y estemos vinculados con la televisión en un juego donde las familias puedan estar jugando algún tipo de videojuego de esta manera. Entonces, lo que quiero decir con ello es que se ha ampliado la base, el mercado, los potenciales consumidores. También tenemos, se me olvidaba, los videojuegos educativos, recreativos para menores de edad. Eh, y que vaya, creo que esto puede explicar en gran medida cómo un mercado de estas características es tan grande y diverso y es mucho mayor que lo que nosotros pensaríamos al cine y al de la música, ¿no? Creo que dejarlo ahí como reflexión es muy interesante. Creo que también es visibilizar estas industrias donde México tiene un gran talento. Somos muy reconocidos en temas de arte en videojuegos. Creo que eso es una cosa que hay que sentirnos orgullosos. Hay que continuar impulsando el ecosistema nacional de videojuegos, donde los estudios mexicanos puedan acceder a este mercado global, donde puedan tener rentabilidad y que puedan ser visibles también para el sector en otras latitudes. Entonces eso va a ser muy positivo. Por otro lado, las redes sociales y su impacto, que es la primera forma en la cual nosotros comenzamos a entender nuestra vida en el entorno digital, cómo iba a ir, qué iba a ir. Creo que con los propios avances de las generaciones, hoy día tenemos que Facebook es una red social enfocada en millennials y de más edad. Y ahora tenemos Instagram, TikTok, no sé si todavía Snapchat siga por ahí, que sigue para un contacto mucho más ágil entre generaciones de menor edad. Y por otro lado, la red profesional que es LinkedIn, ¿no? Ahí también se da esta serie de mercados de redes sociales. Por otro lado, tenemos el comercio electrónico, donde también hay una conexión entre las redes sociales que han posibilitado la incorporación de muchas pymes mexicanas a poder tener ventas en línea. Y también el comercio electrónico ha ido avanzando en gran parte por lo que vivimos en la pandemia. Los procesos de aceleración en materia de transformación digital por la pandemia hicieron que de alguna otra forma se diera un brinco de aproximadamente de 3 a 5 años en el avance o uso e instrumentación de tecnología. Entonces creo que es un dato para tener en cuenta, es algo que nos sirve como reflexión de todo lo que avanzamos en ese periodo, y que sin embargo también al momento que terminó la pandemia nos dimos cuenta que no todo era digital, que hay esos procesos personales, fuera de línea, que nunca perderán esa vigencia, y que sobre todo hay una facilitación de aspectos, pero no todo al final del día va a poder transitar a lo digital. Creo que fue unas grandes reflexiones, al menos una de las que yo me llevo y las comparto con ustedes. Entonces, ese gran mercado del e-commerce donde tenemos desde una persona que vende un producto de manera artesanal, hace estas grandes cadenas comerciales, tiendas departamentales, autoservicios y demás que hacen uso, y que también ha plasmado y ha habilitado otra serie de aspectos, ha facilitado. Otro dato importante y del cual poco a poco se ha hablado no mucho, es los centros de datos, que son fundamentales para que podamos tener estos mercados digitales, porque es donde finalmente operan todas estas plataformas. Es decir, todo nuestro desarrollo está concentrado en estas grandes ubicaciones denominadas hyperscale, de centros de datos donde se da este procesamiento y se guarda información en la nube, que al final del día la nube termina siendo un lugar físico en algún punto cercano a la ciudad o en algún lugar un poco más alejado, pero que el tener data centers nos permite reducir la latencia, y por lo tanto esa latencia que hace que tu consulta al sitio web o la descarga de algún
de algún producto digital, o sea, dígase un software, un videojuego, sea más rápido, es porque hay una menor latencia. Es por ello la relevancia e importancia de los data centers, porque nos reducen la latencia, nos mejoran la calidad del Internet y eso nos hace competitivos. Eso es uno de los aspectos donde ya entra en juego en esta serie de mercados globales que tu conexión de Internet sea confiable, sea de alta velocidad y que tenga la menor latencia. ¿Por qué la menor latencia? Debido a que grandes procesos o procesos grandes de la digitalización en las industrias requieren que los robots se estén comunicando permanentemente, reportando entre lo que están viendo en la producción con el software y con otra serie de variables, y para ello requieres que, ese, que, ese, que esa transmisión de información sea lo más rápida posible, que no sufra disrupciones. Es por ello que, como bien les digo, el reducir la latencia al tener mayores data centers da una ventaja competitiva ya en un proceso de atracción de inversiones, al igual que aporta y da solidez al desarrollo de los mercados digitales, ¿no? Entonces, eso es algo importante tener en cuenta. Estados Unidos va a invertir $20,000 millones en desarrollar data centers. Entonces, creo que es algo que hay que tomar en cuenta porque va vinculado a otro de los temas que creo que han visto, que es el tema de la soberanía tecnológica, soberanía de los datos. Es un aspecto que hay que tener en consideración cuando también lo pensamos en toda esta serie de los entornos de mercados, porque nuestros datos también forman parte de ese mercado y es importante tenerlo. Otro mercado digital que va en ascenso y, y que debemos incorporar a nuestras prácticas cotidianas es el de la ciberseguridad. El mercado de la protección y encriptación de la información, manejo con base en riesgos que se plantea. Esto es muy importante porque es un habilitador de toda la economía digital, de todos los mercados. Es algo que permite dar confianza. La discusión de la ciberseguridad debe ser pensada como un habilitador de procesos productivos y creativos, donde por un lado corre la vertiente de Fuerzas Armadas, pero por otro está la cuestión de este uso y detonador productivo de la economía digital, del fortalecimiento de los distintos mercados digitales existentes. Entonces, es una piedra fundacional relevante que debe de tener una óptica productiva y habilitadora. Entonces, eh, aquí mostrarles cómo toda esta serie de industrias se ven alrededor del mundo, ¿no? Cómo los distintos mercados digitales que componen la economía digital global se ven representados, ¿no? Tenemos desde Uber, Dropbox, SpaceX, facilitadores de pagos, redes sociales. eh, es muy diverso lo que nos toca ver y nos toca estar analizando, y es este entendimiento de dónde estamos, de cómo vamos avanzando. Creo que es importante traerlo en cuenta. Entonces, aquí faltarían agregar alguna serie de unicornios mexicanos de los últimos años, como todos bien saben, Kavak, Story, por ahí me falta Kavak, Story, los más relevantes, y por ahí hay un otro que justo había leído para esta fecha, pero se los mando con Eliana. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos en la economía digital? Ya teniendo estos aspectos detrás, creo que es importante, como bien lo decía al inicio, entender qué es para nosotros economía digital. Puede tener consideraciones generales con base en la definición de la UNCTAD.
Sin embargo, también necesitamos incorporar condiciones propias, ¿no? Tenemos que contemplar bien a nuestra industria nacional, tenemos que incentivar a que haga esta transición a la transformación digital para que tenga una mayor competitividad, que haya procesos de, de upskilling y reskilling, de nueva generación de habilidades o de conversión de habilidades para temas laborales. Eso va a ser una pieza angular y donde debemos de buscar que la política pública converja con resultados eh, 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 específicos, y que estos resultados puedan ser muy, muy, muy tangibles en la vida cotidiana. Entonces, eso es uno. La colaboración debe ser multipartita, de triple, cuádruple, quíntuple hélice, como pueda ser dado cada caso, donde esta interacción entre los múltiples actores es relevante, dado que eh, esta transformación digital hace que los recursos sean limitados para cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando hacemos esa convergencia, esa cooperación, se logran mejores resultados. Creo que esto es algo que debemos de seguir procurando y que no habrá ninguna otra forma de continuar avanzando en estos temas si no es mediante la colaboración de múltiple hélice. La economía digital, mercados digitales, su potencial regulación, viene en la formación de una política industrial digital. Es importante mencionar que aunado o de forma paralela a los esfuerzos que se están haciendo para la consolidación de una política industrial, tiene que incorporarse esta vertiente digital, donde también tenemos que ir avanzando en esta serie misma de procesos de generación y desarrollo de nuevas habilidades, de formación de talento humano, también de inversión en la economía digital para generar o fortalecer estos mercados nacionales digitales que logren esta competencia en el mundo, y sobre todo que esté enfocada en la generación de startups. Las startups son un elemento crucial en todos los ecosistemas digitales porque fomentan la innovación, permiten que los distintos avances en las distintas ramas donde se puede ver su impacto se aceleren los procesos. También son catalizadores y proveen fuentes de empleo, a su vez que hacen más dinámica la economía, porque dan mayor confianza y certidumbre a grupos de inversionistas, al propio entorno donde se están desarrollando soluciones. Entonces, parte de esta política industrial digital también debe de contener este apoyo a las startups, al ecosistema mexicano de startups, donde tenemos que hacer mucho, tenemos que darle mucho vigor, mucha fortaleza. Yo creo que inclusive pensar en generar nuevas condiciones para revivirlo, porque ya tenemos claro hacia dónde vamos. Sin embargo, no tenemos esas condiciones de generar startups de base tecnológica que puedan atender estas 4 grandes prioridades que ha definido la SEP, que son ciberseguridad, inteligencia artificial, electromovilidad y semiconductores. Entonces ya tenemos claro dónde vamos, ya están esas 4 prioridades, están en el marco de Plan México, y entonces es donde tenemos que transitar ya y comenzar a aterrizar acciones muy concretas. Ahora bien, pensando en la serie de monopolios tecnológicos que se pueden derivar de mercados digitales, quiero traer a ustedes la atención a... ¿Recuerdan ustedes que hace más o menos 100, 110, 120 años había estos procesos antitrust de, en Estados Unidos contra las grandes petroleras de ese entonces, los grandes titanes de la industria ferrocarrilera de petróleo en Estados Unidos? Hoy día estamos viendo un proceso similar, toda proporción guardada, en donde Meta está sufriendo temas antimonopolio por la concentración de WhatsApp e Instagram. También tenemos casos como el de Google, y es decir, las propias empresas de tecnología también están
enfrentándose a esta serie de consideraciones sobre si son monopolios tecnológicos, sobre si son actores demasiado preponderantes en los ecosistemas. Su influencia en Estados Unidos y en el mundo los hace muy poderosos. Y creo que hoy día lo que nosotros vemos con nuestro vecino del norte en cuanto a la influencia de este sector de tecnología en la toma de decisiones desde la Casa Blanca, es importante darle seguimiento para que como asesores legislativos o funcionarios en ejecutivo podamos ir adquiriendo esa sensibilidad relevante frente a esta situación que toda proporción guardada sucedió hace un siglo. Entonces, únicamente que cambian los bienes, ahora son bienes digitales frente a los que eran considerados, hoy consideraríamos commodities, ¿no? Ahora bien, digo, esta es como una clase muy breve de los monopolios y un slide simplemente con fines informativos. ¿Por qué entender que en este momento la tecnología es un monopolio? Yo creo que hay que partir de la premisa de que es muy intensiva en capital. Es decir, cada avance tecnológico es mucho más caro y no se devenga con el tiempo, con la velocidad que anteriormente dictaba esa definición en la economía tradicional. Es decir, ahora bien, les pongo el caso de semiconductores. Una máquina para hacer un chip, hoy día, ejemplo, te cuesta $3 millones, ¿no? Para hacer un chip de los llamados legacy, que son los más grandotes, que se utilizan para refrigeradores, secadoras, etcétera, ¿no? Que son de baja tecnología. $3 millones. La siguiente te va a costar 12 a 15 millones de dólares. Y así sucesivamente. Lo que te vas dando cuenta es que es una industria intensiva en capital, donde sí genera rendimientos muy altos, sin embargo la inversión que tienes que hacer es muy alta. Y ahora bien, también nos enfrentamos a un cambio en donde el desarrollo tecnológico, en lugar de ser impulsado desde el gobierno, ahora es impulsado desde los privados. Entonces, es ahí donde durante gran parte del siglo XX estuvimos acostumbrados a que el proceso de innovación y desarrollo tecnológico era liderado por los gobiernos. Sin embargo, hoy día esa ecuación es inversa, y eso plantea que la relación del gobierno con los privados, con estos desarrollos tecnológicos, deba de llevar una nueva lógica, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Que son especializados en capital humano, en la manufactura, que se requiere una inversión, que son ecosistemas muy robustos, y que justo eso sucede en tecnología. Pensemos en Spotify. Spotify es un jugador francamente monopólico, donde inclusive la propia Apple Music o Amazon Music no han podido hacerle frente a ese modelo de negocio, y ese modelo de negocio requiere que sea de cierta forma monopólico para poder generar y sobrevivir. Entonces, esta es otra de las cuestiones que también nos enfrentamos frente a la tecnología, donde durante mucho tiempo estuvimos basando el desarrollo global en la libre competencia, libre mercado, pero el avance tecnológico, dadas estas características que hemos conversado hace unos minutos, pues hacen que tengas un planteamiento distinto, ¿no? Entonces, eso es algo para tener en cuenta. Lo que les decía de los casos actuales, en este tema, pues tenemos a Google, que está siendo investigado por el Departamento de Justicia sobre el monopolio legal en el mercado de búsquedas, ¿no? Se propone la división de Google Chrome, quieren restringir los acuerdos exclusivos para que uno u otro sea motor de búsqueda en los dispositivos. Vaya, hay como una serie de argumentos interesantes en este caso, y que ilustran lo que hemos conversado a lo largo de esta mañana, ¿no? Cómo estos impactos tecnológicos
van teniendo implicaciones en nuestra vida cotidiana y que ahora ya, dado cómo se han comportado o la tendencia natural de comportamiento de, de estos, terminan siendo un monopolio que ahora pone barreras de entrada muy altas a los siguientes competidores. Entonces, es el mundo en el que estamos, donde estamos frente a un mundo donde puede ver que haya mayores barreras, con el caso de aranceles, barreras no comerciales, y por otro lado seguimos pensando en este tema de los monopolios tecnológicos. Es algo paradójico, sin embargo es donde estamos frente a estos fenómenos de la tecnología. Lo que les decía es, en este momento, el impacto de los aranceles va a ser muy grave en la competitividad de muchos países. Se ha hablado que el costo del iPhone en Estados Unidos puede llegar a rebasar más de un 30%. Igual la discusión que se dio con la plataforma Nintendo Switch, que probablemente aumente su precio derivado de esta guerra comercial, que paradójicamente fue iniciada por quienes eran los promotores del libre comercio. Entonces, dejamos eso por ahí para el análisis. Pero es un fenómeno que ahora tenemos. Ya la concepción de libre mercado de Occidente como tal, que ha venido permeando los últimos 40, 50 años, ya no existe. Hoy es un mundo donde hay un nuevo sistema económico, donde es el menor arancel que se ha impuesto. Esto va a cambiar la manera de hacer negocios sin lugar a dudas. También el aspecto geopolítico va a jugar, pues, y está jugando una relevancia eh, crucial. El ejemplo de China, donde muy claramente ellos han expresado que vamos a ir este, hasta el final, aumentando, duplicando los aranceles, limitando el acceso a la exportación de tierras raras. Solo un dato para que se lo lleven. El 99% del galio, tanto en su forma material como en sus procesos, se realiza en China. Solo el 1% adicional está en algunos países del mundo. Eh, entonces, tenemos eso en el radar. Debemos de tener eso en el radar porque si pensamos en esta nueva geopolítica donde Estados Unidos acaba de disminuirle el costo a China de invadir Taiwán, la isla de Formosa, porque ahorita ya con esos aranceles del 245% y demás, y con una China diciendo yo no tengo nada que perder, voy hasta el final. Yo si fuera Taiwán estaría con las alertas al máximo, porque ya China no tiene ninguna eh, ninguna potencial sanción, porque pues ya se las hicieron de forma comercial. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer China? Manda a hacer eh, un con sus navíos, ¿cómo se llama? Un perímetro virtual alrededor de Formosa, y ahora sí tienes el concepto de una sola China. Ya lo único que quedaría ahí sería un eventual conflicto militar con la séptima flota del Pacífico de Estados Unidos. Entonces, eso ya son las consideraciones que ahora entran en este análisis económico, donde las cadenas de suministro se ven interrumpidas, en donde posiblemente la innovación se desacelere y se regionalice, donde China continúe diciendo yo no necesito esta parte de Estados Unidos, no necesito estas cosas, las siga desarrollando a un distinto ritmo, Estados Unidos de igual forma. Entonces entramos en una carrera diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enfrentamos hoy día. Estamos haciendo nosotros mismos nuestra nueva carta de navegación. Entonces es importante señalar que no hay recetas específicas, no hay
a dónde podamos acudir para saber más o menos cómo puede llegar a comportarse. Entonces, estamos frente a una condición nueva todos los días. Ahora bien, una de las cosas que sí Estados Unidos no le puso aranceles es a los semiconductores. Y por semiconductores hablo también de los chips, porque los semiconductores son aquellos elementos que permiten el procesamiento de la información. Un semiconductor, únicamente para que lo puedan dimensionar, es, si ustedes, voy a este ejemplo, esta figura. Cuando ustedes piensan en una célula, en esa imagen del libro de biología, donde te muestran una célula así ampliada en la foto, y, y la ves, bueno, un semiconductor de 2 nanómetros es la mitad de una célula humana, de una célula de ADN humana. Entonces creo que esto nos ayuda a conceptualizar en los límites físicos de donde están operando ya los semiconductores, y que este semiconductor es la parte elemental que permite el procesamiento de información, porque cuando lo agrupas y ya lo vuelves un chip, lo encapsulas, es decir, le pones el plastiquito negro alrededor, le pones las patitas de hilo de oro y ya lo incluyes en algún dispositivo. Ahí es donde ya tienes como toda la cadena, muy simplificado de semiconductores. Más del 70% de los semiconductores se realizan o se producen en Asia, particularmente en Taiwán. Es por eso que la estrategia de Estados Unidos ha sido de traer la cadena de valor, cadena de suministro al hemisferio, instalando varias plantas de semiconductores, varias fabs, en algunos estados como Arizona, Ohio, Texas, para no depender de las importaciones de China. Sin embargo, la creación y construcción de estas plantas toma entre 6 y 8 años. Si todo bien, las plantas estarán operativas entre 3 y 4 años aproximadamente, ¿no? Ahorita todavía continúa y existe una dependencia absoluta en este mercado de Asia, ¿no? Entonces, esto es algo importante. Aquí México entra como un jugador relevante porque al final del día no todos o sea, lo que se trae a Estados Unidos van a ser procesos muy avanzados de semiconductores que van a requerir otra serie de procesos que van a ser importantes y fundamentales para esta cadena y va a generar cadenas de suministro en México por el simple hecho de que se visualiza que gran parte, o si no toda la cadena de valor y toda la proveeduría debe estar en el hemisferio. Entonces, eso brinda una serie de oportunidades muy importantes en esta industria. Y pues bueno, esto sería todo lo que traigo al respecto de mercados digitales, de economía digital, y solamente dejarles para la reflexión el tema de la regulación. Creo que ahí es un aspecto donde habrá que visualizarlo con unos lentes que contemplen estas condiciones de exponencialidad, de, eh, de la persona al centro, de contextos, de enfocarse en el contexto y que sean instrumentos normativos flexibles, que en primera entiendan estas condiciones y que en segundo no sean mecanismos de sobreregulación, como es el caso europeo. De hecho, en Europa, tienen ahorita, están empezando a considerar aspectos desregulatorios debido a que si de por sí tienen una de las regulaciones sobre IA es de las más robustas, sin embargo, ha detenido el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Ejemplo, no ha habido despliegues de inteligencia artificial de varios actores de la industria en Europa. También los procesos de adopción tecnológica son muy interesantes. Estuve en Alemania a finales del año pasado y en el Ministerio de Transporte Digital decían, estamos teniendo problemas graves para continuar la transformación digital porque de manera consciente
el 50% de la población alemana se niega a una mayor adopción de cuestiones digitales. Entonces, me pareció muy interesante que la gente quiere seguir usando el efectivo, quiere seguir teniendo procesos que impliquen el aspecto personal y llevar un papel del punto A al punto B. Entonces, creo que esto habla también de lo que refería, de enfocarse también en los contextos cuando estás en estos procesos de digitalización y de transformación digital. Entonces creo que aquí dejaría, no sé si haya preguntas por ahí. Hola, sí, Diego, lo anoté en el chat. Muchísimas gracias por toda la explicación. Es una pregunta que me parece como básica, pero quizás me gustaría escuchar tu reflexión. O sea, nuestro desafío, y creo que el de todos los estados o países, es legislar los derechos digitales con todo lo que sabemos, libertad de expresión, y identidad, tal, pero estamos al final legislando sobre modelos de negocio e infraestructuras privadas. Y esto obviamente no sé si definirlo como un choque de derechos, o tú dabas pistas ahorita que hace un momentito sobre la flexibilidad, centrado en la persona y demás. Pero bueno, no sé si tú conoces alguna experiencia en algún país o región que ha legislado algo medianamente razonable, porque entiendo que el riesgo es un poco los extremos, ¿no? Y lo hablabas ahorita con la Unión Europea, puede ser muy buena regulación en términos de protección, pero frena la innovación, por lo que entiendo. No sé, me gustaría un poco ahí escuchar esta, pues, paradoja o choque de derechos si fuera el caso. Gracias, Diego. No, de nada, creo que es una muy buena pregunta en el sentido que sí utilizamos plataformas y lugares privados, pero al final del día el usuario como tal mantiene esa vigencia de sus derechos. Y creo que el pensar que los derechos humanos transitan en ambas vías, offline y online, creo que ahí es donde tenemos que anclarnos en esa parte. Los derechos humanos no van a cambiar, la libertad de expresión es la misma en línea que, bueno, o debería ser, digo, en línea que fuera de línea, ¿no? Que en la vida real. Eh, el, Creo que ese ejercicio de los derechos, el derecho a la privacidad también está ahí y creo que hoy más que nunca es fundamental. Ahorita que decías de experiencia, entonces por ahí yo iría en esa parte. Creo que ese es el reto que tenemos, de encontrar una forma de acuerdo a nuestras consideraciones, a nuestro contexto como México y cómo nos entendemos en esta dinámica global, eh, en este mundo de la tecnología emergente, que debemos de dar respuesta a eso. Sí podemos tomar como puntos de referencia la no regulación o la regulación caso por caso que se hace en Estados Unidos frente a la que se hace en Europa. Yo, en materia de derechos humanos, yo sí les diría, creo que hay que ser muy firmes ahí, sí considerando a lo mejor ciertas cuestiones distintas que se dan al momento del ejercicio cuando se da una plataforma, a cuando se da en otro lado. Ahí, en ese tema de la libertad de expresión, hay una cosa que manejan las redes, que es la moderación de contenidos, donde pueden subir o bajar tu video en YouTube, de acuerdo a si pusiste tu raza, tu condición, etcétera, podría sujetarse a un tema de moderación de contenidos. Es algo que habría que ahondar más. Eso es algo que está presente, es una discusión. Ver qué tanto ahora con la eliminación o la desregulación que han tenido en Estados Unidos y con la eliminación de estos departamentos que han hecho las grandes compañías tecnológicas de moderación de contenidos, ¿qué va a pasar? Unos dijeron que los iban a dejar sujetos a la inteligencia artificial, otros que no. Entonces ahí puede haber un tema de discriminación también, de alguien que suba su contenido y que no monetiza de forma adecuada, porque hay ciertas condiciones en la plataforma o en es decir, el algoritmo, en la programación que hacen que sea de esa manera, o hay un acto deliberado por
un ente de inteligencia artificial o un ente humano donde pondera de alguna forma ese contenido y se presta a una potencial discriminación. Son cosas y discusiones que debemos de tener. Ese es un ejemplo, y el otro creo que es el derecho al olvido, donde en los países europeos es mucho más avanzado. Creo que el tema de la protección de tus datos con las cookies nos da un ejemplo. El derecho al olvido en Europa creo que es como deberíamos transitar. Si bien cuando nosotros subimos cualquier contenido a cualquier entorno digital, sabemos de antemano que ese contenido va a ser muy difícil que se borre porque se replica en muchos lados al momento que lo difundimos, que lo publicamos. Sin embargo, si al final del día es tu información, tú eres propietario de tu imagen, de tus datos, entonces creo que ese es donde también sería importante comenzar a tener o que pudiera atender esta parte de los derechos. Para mí el derecho al olvido se me hace en lo personal importante porque eres tú, tu vida, tu contexto, cómo te identificas, cuál es tu narrativa, tú eres propietario de todo eso. Y no puede ser que eso termine cayendo en que sea propiedad de una plataforma. Entonces, es ahí donde está ese caso, ¿no? Creo que Diego, discúlpame la interrupción, Diego. Sí. Este tema también me parece súper relevante precisamente en derechos humanos, porque si bien es cierto el derecho al olvido, o sea, yo lo comparto en términos generales, pensando, yo trabajo con adolescentes, entonces su huella digital es clave por lo que significará después opciones laborales, vida personal y demás, ¿no? Sin embargo, como seguramente sabes, esto se ha estado usando para borrar rastro de políticos corruptos o de criminales de guerra, y ya hay empresas como el Illuminati, que se acaba de cambiar el nombre, pero o este estilo que a través de demandas u otro tipo de estrategias jurídicas están buscando borrar, y esto ya afecta el derecho a la verdad para las víctimas, ¿no? No sé si luego explicarme, pensando en el caso específico de México, es decir, tenemos ya 18 años de guerra, 127,000 personas desaparecidas, o sea, la cantidad de crímenes son tan grotescos que una posibilidad de evidencia y de historia y verdad va a ser lo digital, lo que quedó por ahí registrado. Entonces, bueno, no sé, ¿cómo verías un poco esta tensión entre derechos y particularmente sí el derecho de las personas en general, pero estos criminales o responsables para que no queden pues literalmente impunes en la historia? Espero haberme explicado, Diego, gracias. Sí, completamente. Creo que es completamente válido y digo, creo que ahí habría que pensar en cómo quizá alguna resolución judicial donde ya se indica que es un criminal de guerra y va a haber cierta información que no se va a poder eliminar. Digo, por ahí, no sé, digo, estoy dando consideraciones así a bote pronto. Creo que requieren una discusión mucho más profunda y específica, sin olvidar esto que estás comentando, Juan. Creo que son las distintas aristas que esta discusión en torno de los derechos humanos en los entornos digitales generan, y es donde pues no hay cartas de navegación. Tendremos que establecer nuestros mecanismos como tal. Creo que aquellos países que históricamente hemos sufrido estas situaciones, debemos de, ¿cómo se llama? Pues de hacer un planteamiento, ¿no? Frente a ello. Creo que ahí es donde radica. Yo diría, demos ese paso adelante. Al final del día no hay modelos como tal. Estamos frente a cartas de navegación que se van escribiendo minuto a minuto y que tenemos que también mostrar que puede haber mejores prácticas en esa parte. Quizá al momento que nosotros logremos definir algo en esta materia puede ser ejemplo, como lo hemos sido en otros temas vinculados a derechos humanos históricamente. Entonces creo que por ahí iría mi respuesta, mi estimado Juan. Sí, Oigan, muchísimas gracias. Gracias.
También comentarles que me apena mucho, pero me acaba de convocar el subsecretario Vidal Llerenas a una reunión de último momento. Me disculpo mucho de no poder terminar la hora completa como estaba programado, pero pues pido su mayor comprensión. Claro, gracias, Diego. No sin antes agradecerte, Eliana, el espacio y dejarles aquí en el chat mi correo electrónico para cualquier duda o comentario al respecto, ¿no? Entonces, ha sido un placer estar con ustedes esta mañana y les agradezco mucho a todas y todos y a la comisión por este gran esfuerzo. Gracias, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Hola, ¿qué tal, Diego? Quisiera yo comentar que me acaba de comentar Diego que tiene un llamado urgente de su jefe. Entonces, esto iba a hacer que tuviera que desconectarse. Entonces, yo quisiera, pues, despedir el curso el día de hoy, porque además, pues, estamos en la reunión de la Comisión de Derechos Digitales en este momento. Entonces, pues, yo quisiera que nos pudiéramos ver mañana a las 9 de la mañana para la siguiente parte y les vamos a mandar la presentación al mismo tiempo que les vamos a mandar la propuesta que tenemos de cómo viene la ley nacional de gobierno digital, que ayer ya no se las pudimos mandar. Entonces yo quisiera pedirles si me permiten que desconecte y el curso y pues nos veríamos mañana. Gracias. Bueno. Gracias a todas y a Gracias. todos. Hasta mañana. Nos encontramos mañana.